Salmos dice que este libro fue uno de los que más mencionó Jesús en su ministerio. Por ejemplo, Jesús citaba los Salmos en Mateo 21:42, cuando decía: Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Citó el Salmo 118, 22 y 23, que dice: la piedra que desecharon los edificadores han venido a ser la piedra principal del ángulo. Entonces también citó el Salmo 118, 23, obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. La palabra salmo viene de un término hebreo, pues que significa un canto acompañado por instrumentos de cuerdas. Estos salmos fueron escritos en himnarios, fueron parte de la alabanza de muchas iglesias de Israel. Entonces, para nosotros cristianos debe de ser de mucha importancia este libro, porque muchas veces no podemos externar nuestros sentimientos. Entonces, si vamos a los salmos, leemos los salmos correctos que son para eso, podemos expresar correctamente lo que sentimos. También podemos encontrar la manera de expresar nuestra sed de Dios, nuestra hambre de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 51 habla de arrepentimiento, o para regocijarnos el Salmo 100 o el 150. Los salmos dice que también expresan los atributos de Dios. Hay salmos que exaltan su omnisciencia, su omnipresencia, su misericordia, su justicia, su soberanía y todos sus atributos. También podemos encontrar en los salmos, nosotros como creyentes, si estamos luchando contra alguna tentación, o si estamos con triunfos, derrotas, desesperación. Entonces, por ejemplo, dice el salmista: inundo mi cama con mi llanto. Ese es el Salmo 6. Estaba expresando una angustia profunda. Podemos encontrar salmos de acción de gracias, de gratitud por los beneficios recibidos de Dios. Cantos hasta cuando hacían la cosecha, que recogían los israelitas, le cantaban a Dios por esa cosecha. Entonces Pablo también citaba, pues, los salmos se les dio un orden, y esto es muy importante, que en los tiempos bíblicos no los tenían. Por ejemplo, no quiere decir que el Salmo 1 fue el primero que se escribió. Por ejemplo, Abraham fue el que escribió el Salmo 90. Entonces, si deberían de estar en orden cronológico, pues debería estar en el número 1. Pero no es así, es el Salmo 90. Entonces, por ejemplo, se le atribuyen 73 salmos escritos por el rey David, otros por Salomón, el hijo de David, Asaf, quien fue uno de los músicos nombrados por David en la adoración, y otros por los hijos de Coré. Entonces, los salmos se dividen en 5 partes. Uno, que es el doctrinal, que es del Salmo 1 al 41. Entonces, hay otros, por ejemplo, el experiencial, que es del Salmo 42 al 72. El histórico, que es del 73 al 89. El número 4, que es del Salmo 90 al 106. Y de júbilo, del Salmo 107 al 150. Entonces, son 5 partes en las que se divide todo el libro de los Salmos. ¿Ok? Entonces, ahora con esta breve introducción, vamos a comenzar con el estudio, que es del Salmo 1. No sé si alguien gusta leerlo, el Salmo 1. Son 6 versículos. Salmo 1, todo el capítulo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias. Entonces, el salmo siempre se divide en dos, que uno es cómo se comporta un creyente y el otro es cómo se comporta y a dónde terminará pues el que no es creyente. En el versículo 1 vemos que dice bienaventurado. Entonces, bienaventurado en el griego es dichoso, es felicidad. Entonces, ahí varón u hombre no se refiere nada más a hombre como varón, sino a los dos tipos de género, hombre y mujer. Entonces, aquí dice que no anduvo en consejo de los malos, o que no atiende el consejo de los malos. Esto nos habla de la importancia que tienen las personas con las que nos relacionamos. Por ejemplo, de las amistades que tenemos, con las que pasamos la mayoría del tiempo. Por ejemplo, si tú buscas una amistad con los que se burlan de Dios, o sea, los no creyentes, tarde o temprano podemos ser arrastrados. No estoy diciendo que eso pasará, pero hay la posibilidad de que te vuelvas al pecado. Te vuelves indiferente a la voluntad de Dios y harás de lado pues la palabra de Dios y vas a empezar a seguir el consejo de los malos. No estoy diciendo que eso va a pasar, pero si tú empiezas una amistad, empiezas a más y más confianza con él, pues tarde o temprano puede que pase eso. Por ejemplo, acompáñenme ahí en 1 de Corintios capítulo 15, (33). Si alguien lo puede leer, por favor. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ok. Entonces, en la traducción del lenguaje actual dice, no se dejen engañar, más bien he dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Entonces, si tu tiempo, o si la mayoría de tu tiempo es estar con una persona inconversa, con tendencia, pues obviamente al pecado, puede que seas desviado. Entonces, si tu tiempo es estar con esas personas, pues obviamente vas a aprender más rápido el pecado que lo bueno, porque esa tendencia es la del ser humano y es nuestra naturaleza. Aprendemos más rápido lo malo que lo bueno. Y si hablamos que si un cristiano se asocia con un no cristiano, empiezan a tener relación entre ellos, pues casi siempre la regla es que el cristiano termina cediendo a lo que el no cristiano hace. Pues, hay excepciones también de que el cristiano se gana a Cristo, a su compañero. Entonces, aquí nos habla de costumbres de manera de vivir. Esa gente que vive en las malas costumbres comunica o piensa y comunica lo que sea. No tiene esa prudencia que tenemos, por ejemplo, los no cristianos.
Si tú te juntas, dice, con amigos que hablen de cosas vanas, sin duda puedes ser arrastrado pues a esas cosas. Por ejemplo, si vamos ahí al Salmo 1, dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, aquí hay tres pasos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay tres pasos para la desviación hacia el pecado, o sea, para atender el consejo de los malos. No anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Uno, empiezas oyendo el consejo, porque ¿qué consejo te va a dar un no cristiano? ¿Te va a dar uno bíblico? Puede ser uno moral, pero bíblico. Entonces, terminas oyéndolos. A lo mejor puedes hacerle caso. ¿Y por qué lo oyes? Porque la mayoría del tiempo la estás pasando con amistades que no son de la iglesia. Por ejemplo, he escuchado a algunos cristianos decir, mis amigos, mis mejores amigos del alma, que yo los quiero mucho, no son de la iglesia, están en el mundo. Entonces, puede que algo anda mal en ti, porque dice la Biblia, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Por ejemplo, si los amigos o los mejores amigos que tú tienes, que tú consideras, te voy a hacer unas preguntas. Los amigos que tienes, ¿te dan buenos consejos? Pueden ser morales, ojo, pero ¿serán bíblicos? Los amigos que tú tienes, ¿su vida es agradable a Dios? ¿La vida de tus amigos honran en amar a Dios? Entonces, si tu respuesta fue no, entonces, ¿qué haces como mejores amigos? Ojo, no es pecado tener amistades. Podemos tenerlos, pero aquí lo importante es no dejar influenciarnos por ellos. Vamos ahí a 1 Corintios 5:9. Primera de Corintios 5:9. ¿Ya lo tienen? Si alguien lo puede leer, por favor. Bueno, yo lo voy a leer. Dice, en mi carta escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. Entonces, ¿la mayoría de las personas inconversas son inmorales, sí o no? Sí. Entonces, por ejemplo, si dice aquí que no deberíamos de andar con ellos, en compañía de ellos, o sea, que si a ti te invitan a un cumpleaños de tu abuelita y está toda tu familia, que sabemos que la mayoría de las personas que estamos aquí, su familia es inconversa, tú no vas a ir porque ya aquí dice que no andes en compañía de esas personas. Pues ya tenemos prohibido no ir o ir a esa fiesta. Porque si es así a lo que dice la Biblia, dice, pues deberíamos juntarnos con puros cristianos. O si vas a tu trabajo y no prende el carro, pides un taxi y le vas a preguntar, oiga, taxista, ¿usted es cristiano? No, pues lo siento, yo me junto con puros cristianos. Entonces, ahora vamos al versículo 10. Dice, no me refería, dice Pablo, a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, a los idólatras, porque entonces tendríamos que salir del mundo, ¿cierto o falso? Pues sí, tendríamos que salir del mundo, pues porque vamos en el camión y la mayoría de las personas pues son inconversas, el chofer es inconverso, muchas cosas. Entonces,
aquí en la primera de Corintios 5:11 da la misma respuesta. Dice, sino que en efecto les escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano, que es una persona inmoral o avaro, idólatra, difamador o borracho, estafador, ni con ese ni siquiera que comas. ¿Por qué dice esto? Dice, ni aún ni te sientes a comer. O sea, si alguien que viene a la iglesia y hace las cosas de un inconverso, dice, con ese ni siquiera te sientes a comer. Porque una persona que no está arrepentida, que va a la iglesia y se hace llamar hermano, se vuelve soberbio. Y empiezan, la mayoría de las personas que hacen este tipo de cosas tienen una inmadurez y empiezan a hablar chismes de otras personas y empezando a meter esa duda con los hermanos. Entonces, a lo mejor empieza a dar consejos por ahí a algunos hermanos que se pueden llevar con este tipo de personas, no de hermanos. Entonces, es por eso que dice que no debemos de juntarnos con estas personas. Ahora preguntaríamos, oye, pero ¿dónde queda el amor? No que Dios es amor. Entonces, pues en eso consiste el amor, en saber dónde cortar una relación. Porque, por ejemplo, estaba investigando y dice que el acto de comer juntos en este tiempo que dijo Pablo era una señal de aceptación y hermandad en aquel tiempo. Entonces, tú no podías aceptar a alguien que se decía hermano, pero que seguía haciendo las otras cosas. ¿Por qué? Porque un verdadero amigo, aquel que te ama de verdad, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, un verdadero amigo que sí es cristiano, obviamente cuando tú estás mal, ¿qué es lo primero que te va a señalar? Tu pecado. Y aquí la diferencia entre uno no cristiano y entre uno que sí sea verdaderamente cristiano. Porque a lo mejor el no cristiano puede decir, está bien, no hay ningún problema, síguelo haciendo. Y el cristiano, ¿qué te va a decir? Eso va en contra de lo que dice la Biblia. O sea, el no cristiano no se debe de quedar callado y debe de ir con amor, obviamente, a señalar la falta. ¿Queda claro hasta aquí el versículo 1? ¿O tienen alguna duda? Si no, aquí está Pastor Antonio. Entonces, vamos al versículo 2 de Salmos. Salmo 1, versículo 2. Dice, sino que la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita, ¿qué dice? De día y de noche. Sino que la ley del Señor está su deleite. Entonces diría así, bienaventurado el varón, que la ley del Señor está su delicia. Entonces, delicia, investigando ahí, viene de un término hebreo que significa un agrado, un deleite, un placer. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 48 dice, me deleito hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. O sea, le da un placer, un agrado, un deleite hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que para nosotros la voluntad de Dios debería producir? Debería producir un deleite, un gozo. ¿Por qué? Porque debimos de haber agradado a Dios. Entonces, para el cristiano verdadero, la palabra de Dios es su placer, ¿cierto o falso? Es su complacencia, es su deleite.
y cualquier otra cosa que sea diferente a esto, puede dudar que seas un cristiano o un verdadero cristiano. A lo mejor puede que seas un religioso. ¿Recuerdan a Pedro cuando Jesús les dijo, ustedes también se quieren ir? ¿Y qué le responde Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, cuando un cristiano viene a Cristo, su vida ya dio un giro total cuando nació de nuevo. Ya antes seguíamos los dichos, los refranes, consejos de muertos. No quiere decir que los que están en la tumba, no, sino los que no tienen la vida eterna todavía, los que no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, antes nosotros seguíamos todo eso, pero ahora que nuestra vida dio un giro total de 180 grados, ¿qué pasa? Ahora nos causa deleite, gozo en la Escritura. Y seguimos en el versículo 2 de Salmo ahí. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, meditar en el hebreo quiere decir pensar de manera profunda. O sea, pensar de manera profunda poniendo mucha atención ¿en qué? En la palabra de Dios. Pero esto lo hace con una distinción. Y esta es con el propósito de la palabra de Dios. Tenemos que cumplirla, ¿verdad? Entonces, tú vas a leer la palabra de Dios poniendo mucha atención, reflexionando. ¿Para cuál será el propósito? Para nomás tenerlo en nuestra cabeza, con la intención de cumplirla. ¿Ok? A esto se refiere meditar. Pensar, leer profundamente la palabra de Dios con la intención de cumplirla. Y a eso se refería también Santiago cuando les dice, pero sean adoradores de la palabra y no tan solamente oidores. Por eso la Biblia es un libro que se debe escudriñar. Salmos 119, 148 dice, mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Al despertar tu palabra meditaré. Por ejemplo, a Josué se lo dijo en un sueño. Nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué le dijo? Meditarás en él. Día y noche, vemos otra vez. O sea, pensarás profundamente lo que está escrito para que hagas y guardes conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es para los que hacen esas cosas. Ahora, en el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Antes de continuar el versículo 3, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? ¿Hable ahora o seguimos? ¿No? ¿Nadie? Entonces dice en el versículo 3, no sé si alguien lo quiera leer el versículo 3. A ver, levanta su mano. ¿Quién es el valiente? Ya salió una valiente. Será como árbol plantado junto a aguas de corriente que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, en todo lo que hace prospera. Gracias. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes. ¿Qué será esto? ¿Cómo será un árbol plantado junto a corrientes de agua? ¿Cómo es un árbol plantado así cerca de aguas? ¿Cómo es? ¿Seco? ¿Frondoso? ¿Da frutos?
obviamente. Entonces, ¿sus hojas de qué color están siempre? Verdes. Entonces, por ejemplo, hay unos árboles que se llaman ficus. ¿Sí los conoces, hermano Antonio? Creo que son como esos, ¿no? Entonces, este tipo de árboles que están aquí, ¿cuándo los ha visto secos? Y no es que todos los días se la pasen regando. Entonces, ¿cuál es la característica de estos árboles? La característica de estos árboles es que buscan la humedad en el suelo y las raíces, por donde sea, van buscando la humedad hasta que llegan ahí, se paran, porque ahí es donde reciben todos los nutrientes. Entonces, es por eso que esos árboles siempre van a estar verdes, porque buscan, si la humedad está bajo tierra, pues ahí la van a ir a buscar las raíces. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta analogía? Entonces, el cristiano debe estar día y noche meditando en la palabra. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que esté frondoso. No quiere decir que te van a salir ramas, sino que vas a estar bien arraigado a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Entonces, aquí las corrientes de agua, ¿alguien sabe lo que significan las corrientes de agua? Porque ahí dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Van a decir un arroyo, ¿no? Entonces, dice, junto a corriente de agua, ¿alguien sabe? Más o menos. ¿No? ¿Nadie? Bueno, ahorita lo estudiamos. Esto significa que son para nosotros los medios de gracia. Ah, caray, ¿qué son los medios de gracia? Pues, si no viniste los miércoles con el Tony, te los perdiste. Entonces, los medios de gracia son medios de santificación. Son recursos que el Señor nos dio a fin de que el pecado sea mortificado en nosotros y resplandezca Cristo en nosotros. Por ejemplo, hay 3 que son privados y otros que son públicos. Por ejemplo, los 3 privados son la oración. La oración es un medio de gracia. La lectura de la palabra de Dios es otro. La meditación de la palabra. Esos son los medios de gracia privados. Por ejemplo, hay otros que son públicos. Estos operan a través del Espíritu Santo. ¿Okay? Por ejemplo, los públicos son congregarse juntos en la adoración. ¿Qué hacemos más al ratito? Estamos juntos ahorita. ¿Qué estamos haciendo? Estudiando la palabra de Dios. Entonces, otras son las ordenanzas del Evangelio, que son 2. ¿Cuáles son? El bautismo y la Santa Cena o la Cena del Señor. Y la última es, bueno, no la última, la penúltima, compañerismo con hermanos y hermanas en Cristo. Y la última de públicos es oración colectiva. Estos son los medios de gracia de los que se refiere aquí. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Debe estar plantado en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en la meditación de la palabra, en congregarse para la adoración, las ordenanzas del Evangelio, el bautismo, la cena del Señor, el compañerismo con hermanos y hermanas en Cristo, la oración colectiva. ¿Dónde practicamos nosotros la oración colectiva? Los miércoles, ¿no? Entonces, nosotros dice que debemos de estar plantados, arraigados en estos medios de gracia. ¿Para qué sirve esto? Dice, su hoja no se marchita. Todo lo que
que hace prosperará. ¿Verdad? ¿A cuánto nos gusta esto de todo lo que hace prosperará? En verdad, el hermano ya toca su carro y se va a convertir en una lobo. Entonces, esto será por la gracia de Dios, en donde dice, y todo lo que hace prosperará. Pero esta frase, todo, no es todo. O sea, sí, pero no. Ahorita vamos a verlo por qué. No es todo lo que se te ocurra, porque el hermano ya hubiera tenido su lobo. Entonces, aquí la palabra prosperará viene de un hebreo y su raíz primaria, su principal significado es empujar hacia adelante. Ojo, de dos maneras. De manera literal o figurativa. Entonces, si tú empujas a un hermano, le estás prosperando. No, eso no, no lo voy a empujar después de aquí. Entonces, por ejemplo, puedes empujar hacia adelante por medio de la enseñanza. Esto es figurativo, obviamente. Entonces, por ejemplo, yo ahorita los estoy empujando hacia adelante para que ustedes cumplan lo que es la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? De las enseñanzas. Ahorita estamos viendo el Salmo 1. En la predicación el hermano Antonio nos va a empujar. Entonces hay que tener cuidado. El hermano Antonio empuja mucho. Entonces, eso es lo que quiere decir prosperará. Entonces, significa que que tiene que venir de Dios para que seas prosperado. O sea, Dios es el que nos empuja a nosotros. Si no está en el plan de Dios, no se puede. A lo mejor puedes decir, sí, yo puedo en mis propias fuerzas, pero lo único que conseguimos es más frustración. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos intentado poner un negocio? ¿Y cuántos se nos ha fracasado? Simplemente no era la voluntad de Dios. ¿Y cómo terminamos? Frustrados. En Génesis 39, José tuvo un sueño. Entonces, ¿este sueño que tuvo fue iniciativa de Dios o fue iniciativa de él? Fue de Dios. Entonces, ¿qué pasó con José? Pues lo golpearon, lo metieron en un hoyo y lo vendieron a unos mercaderes. Y empezó a ser llevado por todos lados. De pronto, un hombre llamado Potifar lo compra pues, para tener un mayordomo. En Génesis 39:3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que el Señor hacía prosperar su mano, o sea, todo lo que hacía. Y prosperar aquí, en Génesis 39:3, es el mismo prosperar que se refiere al Salmo 1, versículo 3. Entonces, por ejemplo, ¿quién fue quien empujó a José hacia adelante? ¿Él en sus propias fuerzas o Dios? Fue Dios quien lo empujó hacia adelante. Fue Dios quien empujó a que fuera primer ministro de Egipto. Entonces, Dios sabía que su pueblo iba a padecer hambre. Y Dios preparó de antemano para que salvara a sus descendientes. ¿Y este plan quién lo hizo? ¿Dios o él? Dios. ¿Fue iniciativa de quién? De Dios, no iniciativa humana. Dice la Biblia, Dios pone el querer como el hacer. O sea, Él pone el querer, ¿por qué? Porque es su voluntad. Él todo lo conoce, todo lo sabe. Y si nuestro querer o nuestro hacer no lo quiere Dios, ¿qué vamos a hacer? Pues hacerlo de un lado.
Entonces, Dios tiene el querer. Dios te empuja a ti, pero no solo te empuja, te da la habilidad, te da la gracia para que seas prosperado en lo que haces. Y ese que haces está ligado a si viene de Dios o no. Por ejemplo, nuestros pastores, Brian y Pastor Antonio, no nomás Dios los empujó y ya, no, les dio la habilidad de leer mucho, les dio la habilidad de que cada cosa que lean se lo graben como si lo vieran todos los días, porque no cualquiera tiene la habilidad de estudiar como ellos. O por ejemplo, si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Estudia ahorita y en la tarde das otro estudio diferente. No, yo no puedo. Pero ellos a veces hasta 3 estudios dan el mismo día. No sé cómo le hacen, apenas Dios, porque Dios es el que los capacita para cumplir su propósito. ¿Alguna duda aquí hasta el versículo 3? ¿Nada? Porque ahorita voy a hacer preguntas al final, Entonces, el versículo 4. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. O sea, no están bien plantados, ni son fructuosos, ni duran, ni prosperan, como el tamo que les falta cuerpo. Por ejemplo, estaba viendo un video donde echaban el trigo y salía el tamo, que es una cascarita. Entonces, ¿qué pasa con el tamo? Avientan el trigo y está un abanico. Sale volando la cascarita del trigo y el grano cae. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el tamo? ¿Cómo es el tamo? El tamo es ligero. No tiene algún, vamos a decir, pues no sirve para nada para el consumo de nosotros. Entonces, si tú lo avientas, es tan ligero, es tan light, que sale volando. ¿Y qué es lo único que queda? Lo bueno, la semilla. Entonces, los malos, y aquí ya vemos el carácter de los malos y cuál es su fin. Entonces, ya vimos primeramente el carácter del cristiano y cómo termina. ¿Cómo terminamos? Pues que Dios nos hace prosperar lo que hacemos. Pero ya vimos que todo lo que hagamos no es todo. Todo lo que nosotros queremos, ¿ok? Sino lo que Dios tiene el propósito en nosotros. Entonces, los malos, los que no tienen la gracia de Dios, son tan poco permanentes. Por ejemplo, en Oseas 13:3 dice: por tanto será como la niebla de la mañana y como el rocío que pronto desaparece, como la paja aventada de la era y como humo de chimenea. O sea, ellos aprovechan cualquier oportunidad ilícita y pueden lograr la prosperidad, y lo podemos ver en donde sea. Pueden prosperar a gran escala. Por ejemplo, los hombres más ricos del mundo. Y a lo mejor estamos tentados en seguir su camino para decir, para tener mucho dinero voy a seguir su... Pueden sacar libros de, yo me hice millonario así. Podemos comprarlos, leerlos y para hacerme rico. Pero no, sabemos cuál es su camino. ¿Cuánto va a durar su riqueza? ¿Hasta que se mueran? ¿80 años? ¿85? Y se acabó. O sea, tarde o temprano serán desarraigados. Su castigo no tardará. ¿Cuál es el castigo de los malos? Aunque se vea que la familia perfecta tienen, pero ¿cuál es el camino de los malos? Entonces, en el 5, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
La razón por la que la prosperidad de los malos no es duradera es porque el juicio viene sobre ellos. Estamos hablando de lo mismo casi. O sea, en el juicio, ¿quién los va a defender? Nadie. Nadie los salvará. Es por eso que no participarán de las bendiciones reservadas para los justos. ¿Cuáles son las bendiciones reservadas para nosotros? Nosotros nos morimos, ¿y a dónde vamos? Pasamos con Cristo. Y ellos a la muerte eterna, que es lo que está reservado para ellos. Salmos 1:6, ya casi para terminar. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Pablo le dijo a Timoteo que el sello del Señor es este, el Señor conoce a los que son suyos. Entonces, Jehová complace y aprueba y remunera la conducta de los justos, por lo que los hace dichosos, prósperos. Y cuando digo prósperos, la mayoría de las personas rápido pensamos que es de manera económica, puede ser espiritual. Algunas veces puede ser que te remunere económicamente, pero no siempre. Cuando digamos bendiciones, que vamos a prosperar, no quiere decir que nos va a caer dinero del cielo, ¿no? Entonces, pero está irado ¿contra quiénes? Contra los malos, la cual lleva a la ruina de los hombres y a la perdición. Entonces, por ejemplo, si aquí vemos la última palabra del versículo 6, ¿cuál es? Mas el camino de los impíos perecerá. Pero si vemos la primera palabra de acá del Salmo, del primer versículo es bienaventurado. Son dos palabras muy distintas. O sea, hay dos caminos. ¿Cuál quieres? ¿El de una persona que tiene la gracia de Dios o el de una persona desgraciada? Y desgraciada no me refiero a, o sea, en el buen sentido de la palabra, que no tiene la gracia de Dios. Hay solamente dos caminos. Ahora te pregunto, ¿de cuál de los dos eres tú? ¿Del versículo 1 o la última palabra del versículo 6? ¿Bienaventurado o de los impíos que van a perecer? No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario ya para terminar.